en las obligaciones de la suma de dinero, ya conocemos un poco la interna. Se había mantenido la legislación actual, pero cuando pasó por otras instancias, se introdujo una modificación. El tema es que se modificó este artículo y no el de abajo, sino otros que son concomitantes. A ver, ¿cuál sería la solución? En principio, nosotros sabíamos, a ver, creo que hice un poquito de historia por ahí, cómo era en el Código de Vélez. En el Código de Vélez, primero, que esto se consideraba cantidad de cosas, ¿no es cierto? Si se ve estipulado una moneda que no era de curso legal, se consideraba que era cantidad de cosas. Y si la obligación fue asociada de determinada especie o calidad de moneda, cumplía la obligación dando la especie designada u otra especie de moneda nacional al cambio que corre en lugar del vencimiento. Esto era porque en la época de la codificación de Vélez había más de una moneda. Por eso se decía, o sea, se hacía equiparación. La ley de convertibilidad modificó estas pautas, porque consideró que la obligación de dar suma de dinero no era de dar cantidades de cosas, sino que era de dar suma de dinero, aunque no fuera de curso legal. Y, obviamente, para que cumpla el deudor, si tenía que dar una suma de dinero, no cumplía la obligación, sino daba la especie designada. Bueno, estas eran las normas que se mantenían en el proyecto enviado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo. ¿Pero qué quedó? Quedó esto. Claro. Entonces, la obligación es de, si el deudor cumple, si debe ser la cantidad de moneda determinada en el momento de la Constitución. Ahora, si por el acto, porque se constituyó, se estipuló una moneda que no era de curso legal, la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas. Volvimos a Vélez, que creíamos superado después de la del 23.928. Pero dice, o sea que no es que es un invento, sino que volvimos para otra época pretérita, y el deudor puede liberarse dando equivalente en moneda de curso legal. Acá decimos un revival, un retroceso, bueno, pero después viene esto. No es que son 10 artículos más allá, 100 artículos más allá, no, debajo. ¿Qué dice? La obligación del deudor, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Yo digo, modificaste el de arriba, ¿por qué no modificás el de abajo? Porque yo puedo creer, ¿no es cierto?, que es un artículo retro, el 765. Volvimos para la época de Vélez, porque ya vimos que estaba. Ahora, ¿cómo salgo yo de este tuerto? A ver, se han escuchado algunas voces. Algunos dicen, bueno, en principio la obligación de dar moneda extranjera, a ver si esto, ahí vemos, el 765, ¿es lo del público económico o de dirección económica o no? Porque en definitiva, ¿se puede siempre el deudor? ¿Quién va a contratar ahora moneda extranjera? Contratar. Pero contratar, sigue contratando. Ahora, siguen contratando y ponen cláusulas, espera, porque entienden, la mayoría entiende que esto es una norma dispositiva, que las partes la pueden dejar sin efecto por una disposición en contrario. Yo no sé, no estoy tan segura. ¿Ustedes qué piensan? Porque además, sigamos con esto. Uno dice, bueno, depósito en dinero. En el caso de depósito en dinero, yo tengo que devolver o retirar la misma especie, dice, la misma especie, restituirlo a la misma especie. Bueno, el depósito regular también debe restituir la misma calidad y cantidad. La verdad es que yo digo, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ya les digo, algunos dicen que es un tema de que no se trata de una norma de orden público. Otros dicen que no, que sí, que son orden público de dirección, entonces que el deudor siempre se debe liberar. Y después hay una opinión que a mí me parece creativa, no sé si tiene tanta, pero la verdad que dice que se podría aplicar el criterio de la obligación alternativa regular. ¿Se acuerdan? La alternativa regular es cuando el deudor debe variar, puede pagar, o sea, en el momento del pago puede dar una prestación distinta de la debida. Pero, ¿qué pasa? Cuando son varias cosas que se pueden dar en pago, si una desaparece, la obligación se concentra en la que está dando la que subsiste.
si hoy viene el mercado de cambio, si se prohíbe totalmente, cepo total y absoluto, no hay ninguna posibilidad de recibir un dólar en ningún lado, entonces, porque vamos a hablar claro, entonces están previstos para los dólares, ni siquiera para los euros, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de nada, no hay un dólar dando vuelta, no hay un dólar volador, entonces directamente la obligación se concentraría en la otra, que es dar en pesos. Eso es lo que dice esta postura, pero la verdad es que es muy difícil salir. No sé, ¿ustedes tienen alguna propuesta? ¿Pensaron? Porque acá todos pensamos en esto. La verdad no sé, ¿qué piensan? No, la obligación de dar suma de dinero extranjero es una cuestión de peso, o sea, necesariamente debe estar esa posibilidad porque el mundo económico maneja esa posibilidad como pero ¿cómo sale de esta ¿cómo sale de esta? Ya sé, pero ¿cómo se supongamos? ¿Usted puede hacerlo? No. ¿Cómo? ¿Usted ejerce la profesión o es? Sí. Bueno, ¿qué propondría usted? O sea, ¿qué fundaría, usted cómo fundaría una? A mí me tocó hacer un contrato, conociendo un contrato de compraventa del inmueble, conociendo la cláusula, pero previo a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Por lo cual planteé básicamente que es una cláusula dispositiva y nos basábamos en el 766, pero después también, yo no sé si ¿Ya tiene la resolución? No, esperemos que sigan cumpliendo el dólar. De todas formas, si sirve, hay una interpretación auténtica que es la misma presidenta cuando anunció el código, hizo una montada en escena diciendo que era mentira y que se podía eliminar el tema de los dólares. O sea, se contradijo estrictamente a lo que dice el 765. Pero bueno, si sirve como interpretación auténtica de quien insta este proyecto, deberíamos decir que las cláusulas de pago en dólares deberían cumplir. Lo dijo Lorenzetti también el otro día en una... Pagando con una especie pactada, ¿no? Pero yo no, o sea, para mí es voluntarista, para mí no sé, la presidenta no tenía muy claro este artículo, o Lorenzetti, no sé también por qué dice eso que está defendiendo, pero bueno, allá. Perdón, me parece que quienes contratan en dólares tienen como objetivo principal mantener el valor adquisitivo de la moneda o de la obligación a efecto de inflación. La motivación, sin lugar a dudas, es esa. Podemos argumentar el 281 al momento de contratar. Con lo cual, al momento del vencimiento de la obligación... Pero como deuda de valor, dice. Exactamente, pero como la motivación fue esa, en base al 281, al momento del cumplimiento de la obligación se requiere el pago en billete dólar. Ah, porque nosotros tenemos que tener en cuenta otra cosa, que la repotenciación o las cláusulas de ajuste están prohibidas. Entonces, eso es básico. O sea, si yo estoy reconociendo que no hago como cláusula de ajuste, voy perdido. En un planteo. Yo, no sé, ¿qué dicen por ahí? Es una evaluación, es una representación. Yo le pago en dólares. Por ahí uno dice, es una deuda de valor y tomo una referencia. Pero eso no sería una cláusula de ajuste, porque sería pactar sobre una cosa que tiene un valor propio, no se está ajustando, sino que es... Por eso, pero entonces es una deuda de valor, porque consideramos que el dinero extranjero hoy es una cosa. Pero yo puedo decir que como cosa es una deuda de valor. Pepitas de oro, no queremos decir dólares, tienen un valor autónomo. Por eso, pero es una deuda de valor entonces. Ahí no sé, ¿alguien quería decir algo? Que una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cómo se resuelven situaciones concretas. Por ejemplo, uno puede fijar el valor de un inmueble o el valor de un honorario en relación a un inmueble, por ejemplo, para una acción en dólares, y establecer como una posibilidad de cumplimiento alternativo para el deudor en un precio de referencia, por ejemplo, el valor del combustible en nafta tal, en tal lugar. Todos esos planteos, eso es lo que decía recién. Que no es tomar valor de la referencia son deudas de valor.
convertibilidad. Tiene que tomarnos como deuda de valor, como deuda de referencia, que ahora vamos a ver que está expresamente prevista la alternativa al deudor para el cumplimiento de una u otra manera. Pero entonces, que puede comprar el peso. Que puede cumplir en dólares o bien. Es lo que dice el artículo. Entonces no lo pueden obligar a pagar en dólares. Según esta posición. Yo digo porque acá todo comentario vale. Porque no hay nada. Hay una contradicción que nadie puede negar. La ley de compatibilidad de la ley Y no, pero. Bueno, la ley de convertibilidad sigue estando, o sea, no se puede repotenciar. No, la ley de convertibilidad fue derogada. Porque cuando salimos de la 25, sí, con el famoso decreto que desarticuló la convertibilidad ya está. Pero no, el tema es la repotenciación, que fue ratificada por las leyes de emergencia. Ese es el tema, que prohíbe la actualización. No se puede actualizar. Ese es el tema. Entonces, yo no lo puedo tomar como cláusula de ajuste, pero sí como deuda de valor. Pero, a ver, hay otra postura por ahí, a ver. En realidad, el tema es que se vuelve de cumplimiento imposible para el deudor. Esa es la discusión. En realidad es, vos la captaste en dólares, ¿los vas a poder comprar en el mercado o no? Y en este caso, buscar una cláusula para que no sigan hacer un reajuste y tal, por ejemplo, la cláusula que usan de Montevideo, el valor del dólar, para no usar el valor oficial argentino, que es obviamente más bajo que el más bajado. Pero el problema en realidad en Argentina hoy es que si usted compra $100.000 oficial, decime cómo haces para Montevideo. No, que devuelvan el impuesto. que devuelva el inmueble. Lo que quieren es darse a un inmueble con un valor menor. Bueno, Esa es la posición del legislador. ¿qué decían por ahí? No, que la ley de convertibilidad solamente lo dijo. No, es que está desarticulada la convertibilidad. Ya no está más un peso un dólar. De hecho, el 10 pesos vale casi el más. No, pero eso ya está, eso ya no hay discusión que no está más. Lo único que quedó es La prohibición que fue actualización que igualmente. la 25565, no sé qué, el año 2002 la mantuvo, el decreto 214. Exacto. Sin perjuicio de eso, los tribunales, atento que es obvia la inflación que negocian los precios y todas las prestaciones literarias, van fijando intereses que tratan de compensar en parte, al menos sin violar la norma escrita de la previsión de repotenciación, van dando tasas de interés que superan un poco por Son positivas. Ahora vamos a ver qué pasa con las tasas de interés. De todas maneras, la contradicción de estas normas es evidente. Lo que va a pasar seguramente se va a volver a los contratos viejos que decían que la prestación se tenía que cumplir pagándose en otra plaza, por ejemplo en Uruguay. Bueno, sí, los contratos ahora dicen eso, la cantidad de dinero para adquirir los dólares tantos en el mercado de Uruguay y demás. El tema también pasa, yo creo que sería más fácil si uno pudiera darse cuenta, pudiera discernir si esto es orden público o no es orden público. Si puede ser dejado de lado por la voluntad particular, que es un poco lo que dijo la presidencia en la presentación del código, lo que dijo Lorenzetti, o no. Porque si fuera así, estaría solucionado. Pero el tema es, si no. Sobre el tema de si es de orden público o no es de orden público, es un tema cíclico, porque en realidad, durante la vigencia de la ley de convertibilidad del establecimiento 214 del 2002, que es el que, ¿sí? digamos, implosionó el sistema financiero, en ese momento el decreto 214 dijo que esa norma, la que, digamos, derogaba la convertibilidad y reformaba todo el sistema financiero, era de orden público. Entonces, a partir de ahí, todos los contratos que estaban vigentes y que tuvieron que ser analizados después de ese decreto, estaba por delante del orden público de la reforma del sistema financiero por la crisis. En este momento, digamos, aún viendo la situación financiera, el Código Civil parece que está concebido por esas normas como supletorio de la voluntad de las partes, digamos. Pareciera que no es de orden público, aunque a la vez tenemos una contradicción de que tenemos una prohibición de comprar dólares en un mercado libre. La verdad es que... Sí, muchas contradicciones. Claro, Pero esto lo va a tener que solucionar la legislativa, porque si no ya empezamos mal. Sí, aparentemente no lo van a solucionar. No sé, bueno, no sé, porque la verdad que la contradicción es muy clara, ¿no? Hola. Sí.
Sí, a ver, desde el punto de vista, ninguna relación que se establezca como relación de consumo, digamos, la parte del 165 va a ser dispositiva porque implicaría renunciar a uno de los derechos del consumidor cuando el artículo 37 de la 2440 impide que las relaciones de consumo contengan renuncia a los derechos del consumidor. Entonces, en relaciones de consumo me parecería que la norma no es dispositiva y no puede ser dejada de lado en perjuicio del consumidor. O sea, que pague peso, o sea, cotización. Lamentablemente sí. O sea, el código tiene una alta contradicción que afecta a la seguridad jurídica. Sí, seguro. Eso es un argumento que la verdad que es fuerte, ¿no? Después, en las relaciones interempresariales... Porque el consumidor va a decir, es lo más favorable, uno dice 37. Sí, es lo renunciable. También incluye campos que son la ley de consumidor. No así las ventas inmobiliarias. No, claro, ¿qué decías? No, seguí. No, lo que decía, más allá que es más beneficiosa, hay una norma específica que es el 37 de la 2440 que culmina con la inoponibilidad o todas aquellas cláusulas que impliquen la renuncia del derecho al consumidor. Entonces yo creo que la relación de consumo en la parte dispositiva estaría como descartada y después haber analizar si no es de orden público en relaciones interempresariales, ¿no? Bueno, más lío todavía, ¿no? Un planteo nuevo, introduce un argumento que en lugar como que echa nafta al fuego, ¿no? Realmente meter el consumo, que es probable que haya derechos de consumidor involucrados, y cómo sale después para decir que esto es orden público dispositivo, ¿no? Porque, mejor dicho, que no es orden público, sino que es una norma dispositiva. La verdad es que es una situación donde estamos todos preocupados, la verdad estamos todos preocupados. El código tiene ¿cuántos días? Hoy 21 días de vigencia, todavía no hay ninguna disposición. Hasta ahora, cada planteo que se hace se le da validez al contrato, que dice, bueno, se debe pagar en la tasa de Montevideo, la cantidad de dólares necesaria para adquirir. Hasta ahora se hace así, como sin meterte si es de orden público o no es de orden público. Creo que es una manera, ni siquiera elegante, una manera de salir de la situación, porque algo hay que decir, y la norma es tan evidente, tan contradictoria, porque si el depósito bancario me tiene que entregar o el depósito irregular, la misma especie y calidad, uno puede decir, bueno, es propio de los contratos bancarios, pero hay situaciones en el mutuo que dice que debe reconstituir la misma especie y calidad. Entonces, ¿por qué no se modificó todo esto? Evidentemente, hay una contradicción con todo el ordenamiento, no solamente con la norma de abajo que ya lo sé. Bueno, no sé cómo se va a salir. Yo planteo este tema y digo, a ver si alguien me da la varita mágica, pero cada vez yo no sé, y encima ya me dieron un argumento que es bastante fuerte. ¿Qué pasa cuando este tema se plantea en relaciones de consumo, donde yo no puedo presumir la renuncia del consumidor a hacerle renunciar a un pago en pesos, en dólares? Es decir, perdona, que pague en pesos al día de la conversión al día del pago, ¿no? Es un tema complicado. Bueno, vamos a seguir con temas complicados. ¿Hay otra opinión? Hay otra opinión. Acá hay otra opinión. Nosotros en un caso de una operación inmobiliaria en que llegaron un precio determinado en pesos, lo convirtieron a dólar oficial y volcamos el monto en dólar oficial más la financiación en un 6% anual. Y de esa forma se prevé que si no entrega la moneda pueda adquirirlo en su cotización oficial y no lo obligase o sí a comprar en el mercado negro. Espero mucho de ambas partes, señor. Eso fue un acuerdo. Y claro, el tema es cuando no hay acuerdo. Cuando hay acuerdo está todo solucionado. El tema es cuando no hay acuerdo. Acá alguien pidió la palabra. La inquietud era que el 389, el último párrafo, Sí.
considerarse percibidos por las partes. Cuando fue la derogación de la ley de convertibilidad, los primeros pasos que salieron fueron marcando una tendencia a lo que se llamó el esfuerzo compartido. Eso se apoyó un poco también en el orden público. El mismo decreto 14 decía que era el orden público porque la distorsión entre el precio del dólar, como quedó en ese momento al salir de la convertibilidad, y el valor del dólar nominal era de 350%, 320%, era 320 contra un peso. Y se fue a la teoría del esfuerzo compartido. Pareciera que este artículo, que está concebido para las relaciones de consumo, como está así, parecía que se va a aplicar a cualquier relación, no solo a la de consumo. Yo lo que me acuerdo cuando resolvíamos el esfuerzo compartido en las hipotecas o en las cuestiones donde se presentaba la especificación, lo hacemos pensando en el servicio de la emergencia económica, pero no para situaciones de normalidad, entre comillas. Pero si no, es como, esto es teóricamente el Código Civil, regula situaciones de normalidad. La excepcionalidad es con una declaración de emergencia. Entonces se salían con soluciones que eran extraordinarias, como decir, bueno, repartamos las desgracias, repartamos los riesgos y la pobreza, éramos todos pobres contra pobres. Pero ya que en un Código Civil que está regulando situaciones de normalidad, vayamos a buscar las mismas, digamos, soluciones que para la emergencia, me parece que no va. Me parece que la situación es delicada y lo peor es que es materia de todos los días. Bueno, ahora vamos a ver, tengo un huevito todo esto para ver cómo funciona. Yo la verdad no pierdo las esperanzas de que se retoque esto. Ahí alguno me dijo que no piensan que va a haber modificación legislativa. Yo todavía no pierdo las esperanzas que pueda llegar a haber. Y alguien por ahí dijo que los jueces bien, y es verdad, siempre juegan con el tema de la tasa de interés, buscando tasas de interés positivas para evitar dos cosas: la declaración de constitucionalidad, porque esto llevaría a otro descalabro terrible, y para evitar una situación injusta, que esa situación injusta la de congelamiento dispuesta por ley. Pero bueno, ahora nos vamos a encontrar porque tenemos modificaciones también en materia de intereses. Vamos a ver. Esto decía el Código de Vélez. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que lo dicen convenientes de deudor y acreedor. El Código dice que se sienta un principio que es a partir de la mora el deudor debe intereses correspondientes. Después se rigen los intereses compensatorios. ¿Se acuerdan que les dije al principio que, como acá en el Código Civil y Comercial que se estaba funcionando, había algunas normas que prevaleció el derecho comercial y en otras, la mayoría prevaleció el derecho comercial. En principio, cuando se fijan intereses compensatorios, en principio también, el principio legal es válido que se fije el acreedor y deudor. Pero dice que cuando no haya tasa fijada, por compensatorios, se autoriza a los jueces a fijarlas. Pero esa autorización de los jueces tiene que estar unida, o esta norma, con otra que vamos a ver enseguida. Bueno, otra norma especial, el mutuo se presume oneroso, que es el principio inverso que teníamos nosotros en el Código Civil, se toma el Código de Comercio. Y acá creo que lo que decía también se debe pagar la misma moneda, y la otra de las contradicciones que yo les quería mostrar con el 765. Y una cosa que donde está, que me parece que esto, fíjense, los intereses moratorios en cuanto a las tasas de interés. A partir de la mora, el deudor de intereses es el principio que ya habíamos recién. ¿Cómo se determina la tasa de interés? Primero, convenio de partes. Segundo, leyes especiales existen. Y en subsidio, las tasas que se fijen, obviamente las fijará el juez, según las reglamentaciones del Banco Central. Entonces, los jueces pueden elegir la tasa de interés, pero no se pueden apartar de las tasas de interés que estén en las reglamentaciones o aprobadas en los términos por el Banco Central. Entonces, la posibilidad de poner tasas positivas va a quedar supeditada a que las tasas que fije el Banco Central lo sean. Porque si los moratorios, exactamente. Bueno, pero no toda obligación lleva compensatorio. Por ejemplo, una deuda por expensas, una de alquiler no lleva compensatorio.
lleva solo moratorios. Ahora, las tasas de hipoteca es distinto, pero cuando son intereses moratorios, el juez ya no va a poder tener la discrecionalidad de decir, bueno, voy a fijar una tasa muy elevada de manera de compensar el desajuste económico o de inflación y fijar tasas positivas. No, el Banco Central, ¿qué puede llegar a hacer? Restringir las tasas de interés admisibles y no dar margen para tasas positivas. O sea, esto es una herramienta. Hoy en día, la tasa activa parecería, que puede ser fijada. Ahora, si la tasa activa desaparece o la inflación es mucho más alta, y ya sonamos. Nos están llevando a la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, en cuanto al anatocismo, los intereses de los intereses. Bueno, en principio, nosotros teníamos, ¿se acuerdan del 623? Siempre fue los intereses de los intereses, como la usura también es un delito, siempre fueron mirados con cierto disfavor. Pero ahora lo fusionamos con el Código de Comercio, vuelvo a insistir. Entonces se tomaron las normas digamos, no del Código Civil 623, sino las normas del Código de Comercio. Entonces, no se debe intereses de los intereses, excepto que haya una cláusula estipulada de las partes, pero se les pone una limitación. Y esto es novedoso. La periodicidad, en caso de convenio entre partes, no puede ser inferior, no inferior a 6 meses. Cuando la obligación se demanda judicialmente. Acá el otro día un colega me decía, ¿yo qué hago? ¿Mando a capitalizar? No, es a pedido de parte, tratamos un derecho dispositivo. Entonces, cuando la obligación se demanda judicialmente, entonces la acumulación opera desde la notificación de la demanda. Esto obviamente de buena fe se tiene que interpretar que no son acumulativos, que si yo pagué intereses, encima no puedo pedir que me lo desde la notificación de la demanda, porque si no, es colocar al deudor en una situación extremadamente gravosa. Entonces, yo tengo que optar por alguna de estas alternativas. Si está pactado, lo he pactado. Si no, puedo pedir que se capitalice desde que se notificó la demanda. Y el tercer supuesto ya estaba en el código vigente, el C23. ¿Cuál fue? Que en el caso de que se liquide una deuda, se intime al deudor el pago, el deudor no cumpla. Entonces, en ese caso se autoriza la capitalización. Y bueno, y en otras disposiciones que prevén la acumulación, que hay varias. Por ejemplo, en cuenta corriente bancaria se autoriza la capitalización de intereses de forma trimestral. Bueno, esto también sigue siendo en cuenta corriente bancaria. Bueno, ¿qué pasa? Esto es importante, esto es un tema muy interesante. A mí esta norma me parece muy bien. Y uno lo vive o lo relaciona con lo que pasó en la época de 2002. ¿Qué pasa? Con las partes dice, bueno, pueden disponer libremente, convenir cuál es la tasa de interés. Ahora, cuando la tasa de interés, ya sea por la manera de calcularla o por la tasa en sí misma, hacen que la deuda sea extremadamente gravosa, entonces o que se provoque la capitalización de intereses de un resultado realmente desproporcionado o desorbitante, el juez puede reducir los intereses, no solamente el monto, sino decir, bueno, esta liquidación la apruebo por tanto. Hasta ahora, los jueces, ¿qué hacemos? Bajábamos la tasa pero nunca decíamos, no, la liquidación de 1 millón, no, te la apruebo por 500. La verdad es que esto es una facultad que puede ser utilizada con navaja o bueno, bien utilizada podría ser interesante. Pero fíjense la última parte, que cuando se pagan intereses en exceso, se imputan al capital y una vez extinguidos, se devuelve al deudor. Es decir, esto pasaba, no sé si se acuerdan, con las tasas de interés que tenían las hipotecas en dólares, que eran del 24%, una barbaridad. Entonces, los deudores pagaban las tasas del 24%, empezaban con el sistema francés, que empezaban pagando todo interés y cuando terminaban de pagar estaba previsto 7 o 8 veces más el monto del préstamo. Entonces, si la devaluación o lo que fueron, como
fue el paso con la convertibilidad, te agarró cuando faltaban, no sé, 2 años o 3 para terminar de pagar el préstamo, ya pagaste 7 u 8 años, tasas elevadísimas, entonces acá hay que recalcular todo. Se permite el recálculo de todo. Y si pagaste de más, después te dice, la tasa adecuada sería esta. Acá, calculando esta tasa adecuada, haciendo un recálculo de todo, vos pagaste 2 veces más de lo que deberías haber pagado. Entonces, primero te imputo otros intereses, después al capital, y si sobró, porque pagaste de más, toma, llévatelo. Esta es una norma que realmente es novedosa. Esto no teníamos precedente. Pero me parece bien, ¿eh? No sé qué piensan ustedes. Pero a mí me parece bien, porque esto del sistema francés, junto con una economía tan precaria como tenemos nosotros, puede llegar a resultados injustos. Porque a veces, no sé qué experiencia tuvieron acá, pero nosotros cuando tomábamos audiencia, cuando pasó lo del 2002, en todos los expedientes, bueno, llamábamos a ver si se podía conciliar. Y los acreedores se encaprichaban en que querían los dólares y se venían cobrando tasas del 24%, o algunas más altas que se tenían que reducir al 24%, en moneda dura, y habían cobrado un montón de eso. Y ese señor, ¿sabe qué? Usted ya no solamente recuperó capital, sino que ya los intereses, no, porque a mí me falta el sistema francés. Pero la verdad, en una época de crisis, era una expoliación del deudor. Entonces, y nosotros no teníamos ninguna herramienta como esta. Había que recurrir a los métodos alternativos de solución de conflictos, porque aún así, entonces por eso se buscó la alternativa del esfuerzo compartido o de distribuir los riesgos, un 80 y un 20, un 70 y un 30, para poder corregir en la práctica situaciones de abuso graves. Pero con una norma así es mucho más fácil, me parece. O sea, en la próxima crisis ya tenemos la norma. Esperemos no tener crisis, pero bueno, la norma por si la mosca está. Pero bueno, esta es una disposición realmente novedosa. Bueno, acá es lo que decíamos recién con las obligaciones de dinero y de valor, que puede llegar a traer alguna solución, alguna interpretación para las obligaciones en moneda extranjera. Porque cuando habla de las deudas de valor, dice, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponde a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal, que habíamos dicho que puede ir a cantidad de cosas, pero acá no lo retocaron, pero moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico, ya no sabemos cuál es, el de Chubí. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Entonces, podemos tomar como referencia, supongamos que quede vigente, digamos, bueno, está bien, pero podemos tomar el dólar como valor de referencia, ¿por qué no? Ahora, o un bien, los commodities, o el valor del petróleo, bueno, no sé, cualquier valor que con referencia a un bien valoro. Pero una vez que se cuantifica, se transforma en una obligación de dar suma de dinero. Acá termina y un viudo. Rinesi sostiene que la obligación de valor se tiene que, está enojadísimo con esta norma, que cómo se va a cuantificar en un momento. ¿Cómo se hizo siempre? Una vez que una deuda de valor, un accidente de tránsito, se fija el valor de la lesión, el valor de las reparaciones y demás, se transforma en una obligación de dar suma de dinero. Eso de que la obligación de valores hasta el momento del pago pareció una utopía, nunca fue así. Entonces, ahora con esto, algunos autores que pensaban que la obligación de valor tenía que seguir siendo de valor hasta el momento del efectivo del pleno pago, ahora con esto queda clarísimo que la obligación de valor, una vez cuantificada, digamos, ya se transforma en una obligación de dar suma de dinero y se rige por las obligaciones de dar suma de dinero. Bueno, obligaciones de hacer o de no hacer. Acá también. O sea, no le pusieron obligaciones de medio de resultado, pero en rigor hablan, o sea, los supuestos que regula esta norma son supuestos que nos dicen, bueno, hay obligaciones, siguiendo la clasificación que hacían Alterini y Ana López Cabana, obligaciones de medios, obligaciones de resultado y obligaciones de resultado agravadas. Una obligación de medios, entonces, acá bueno, nos dice cuando una obligación de hacer y nos dice también que la prestación de un servicio, una obligación de hacer, puede consistir
en cierta actividad con diligencia apropiada independientemente de su éxito. Estas son las obligaciones de los profesionales. A un médico no se le puede exigir un resultado, a un abogado tampoco. Se le puede exigir una diligencia apropiada. Y acá dice la cláusula de los buenos oficios, están comprendidas en esto. Entonces, las obligaciones de medios propiamente dichas están expresamente contempladas como obligación de hacer. Después tenemos, cuando se procura que al acreedor ciertos resultados, se le garantiza ciertos resultados con independencia de su eficacia. La verdad es que yo me puse a tratar de buscar ejemplos y fui a la fuente. Esto lo copiaron de una idea que tenía una vieja clasificación de Alterini. Y por ejemplo me parece un poco académico, pero bueno, porque la verdad, cuando uno promete un resultado con independencia de su eficacia. Y pone un ejemplo muy gracioso, porque dice, bueno, alguien hace una exploración, la hace con determinadas características pensando que va a encontrar petróleo. La hace y resulta que lo que encuentra es muy poquito. No es lo esperado. Cumplió la obligación con independencia de la eficacia. La verdad es que tendríamos que pensar qué otra situación se podría dar acá. A mí la verdad no se me ocurren muchas, pero bueno, podría ser aquí. ¿Quién va a encomendar una tarea si no tiene? Bueno, podría darle. Y después, cuando a veces se procura un resultado eficaz. Resultado eficaz. Otra cosa que nos lleva a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de resultado eficaz. Y la verdad que son las que se llaman obligaciones de resultados agravadas, cuyo ejemplo paradigmático es el contrato de transporte, que se compromete el transportista a llevar al pasajero sano y salvo desde el punto de partida hasta el lugar de destino. Entonces, esas serían las obligaciones de resultados agravadas que establece el código. Es decir, tenemos la obligación de medios de resultados regulada, la tenemos, pero es medio especial, ¿no? O sea, porque era más fácil decir obligaciones de medio de resultados, no todas estas especificaciones que parecen más para un libro de texto que para un código. Y sí, la verdad que sí. Bueno, también se regula cómo tiene que ser el hecho, que eso ya todos sabíamos, el tema de la buena fe, eso ya lo conocemos. Y se acuerdan que habíamos dicho, cuando empezamos con la parte de obligaciones, que se establecía que el contrato o la obligación podía ser cumplida por una parte o por un auxiliar. Bueno, acá hay una suerte de incorporación de terceros al contrato. Es decir, acá no solamente el deudor, sino que en la medida que la prestación pueda ser ejecutada por terceros, se va a regir o va a generar la misma responsabilidad para el cocontratante que se hubiera realizado personalmente. Es decir, esto de la incorporación de terceros parece que fue un trauma que quedó en la comunidad jurídica, porque siempre tenían que recurrir al 113 o al 43. Ahora ya hay varias normas que se refieren a la incorporación de terceros en el contrato. Ahora, la elección, el tema de cuando son contratos entre dos personas, se vuelve a reiterar el principio que decíamos antes. Cuando hay contratos que suponen expresa confianza, ya la ejecución por tercero no va. Si vos elegiste este médico porque querés que te opere este médico, no te da igual que te opere su ¿cómo se llama? Su concurrente o el que está haciendo la residencia. O uno del equipo, vos querés que te opere fulano. Bueno, en obligaciones de sujeto plural también tenemos alguna novedad. Y me da pena que sea esta novedad, porque la verdad no eran obligaciones solidarias, sino que se incorporaron las obligaciones concurrentes. Y la verdad es que se incorporan tarde. Y se incorporan, a mi juicio, no digo innecesariamente, sino yo hubiera preferido que se hubiera ampliado el campo de acción de las obligaciones solidarias, en lugar de haber hecho esto que me parece que desvirtuó tanto lo que era la solidaria como el concurrente, terminó por desvirtuarlas. ¿Por qué? La obligación concurrente fue un invento, como decir las cosas como son, porque en el derecho romano se llamaban obligaciones insólitas, que no tenían nada que ver con la solidaria, y que fue una creación del derecho de los últimos años, de los últimos 50 años, tratando de buscar en aquellas situaciones donde no había solidaridad, buscar un deudor más para la víctima, fundado en distintos principios. Factor garantía,
Por ejemplo, el principal responde por el dependiente era un principio del código. Pero ¿por qué entonces la obra social iba a responder por lo que hiciera el médico? Y el solidario no era. Entonces buscábamos la concurrencia. El contratante dijo el seguro, la verdad, cuando uno responsabiliza al asegurado y responde el seguro, es por el factor de garantía, y es una obligación concurrente. Ahí no hay solidaridad. Entonces, fue una elaboración doctrinaria muy importante y muy fuerte, en donde nosotros teníamos muy claro qué era una obligación solidaria y cuándo era una obligación concurrente. Y sabíamos que la obligación solidaria siempre había pluralidad de deudores o de acreedores, o de ambos, obligación única, causa única y el mismo deber de prestación. Y después sabíamos que había propagación, defectos, que había derecho a reintegro cuando no pagaba la totalidad, que el acreedor podía ser obligado por el deudor a pagar, el deudor podía ser obligado por el acreedor a pagar la totalidad y después tenía la acción de contribución contra los otros codeudores. Esto lo teníamos más o menos claro. Y sabíamos que la obligación concurrente, como operación pretoriana, porque no había ninguna norma, teníamos que la obligación concurrente, que la conté acá con esto, en principio no había acción de reintegro, se respondía por causas distintas, por el todo, pero si uno pagaba, el otro, salvo que fuera el principal y el dependiente, que había una norma expresa en el código 1123. Pero después la propia Corte lo fue desvirtuando en supuestos de concurrencia, donde se habló de, se dividió en porcentuales, qué porcentaje le tocaba a uno, qué porcentaje le tocaba a otro, y se habló de acciones de reintegro. Y esto sirvió como piedra fundamental para establecer o regular en este código que las obligaciones concurrentes, ya ahora tienen su regulación propia, cuáles son los efectos que se propagan, cuando antes no se propagaban, y que se podían distribuir entre los obligados concurrentes qué proporción le toca pagar a cada una. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? La verdad no me los imagino. A ver, acá. Fíjense los efectos. En las concurrentes, el acreedor tiene derecho al pago total de uno, que los puede pedir a todos o simultáneamente. En las obligaciones solidarias rige el principio de prevención. Si el deudor requirió el pago a uno, acuérdense que no puede requerirle al otro. O le reclama a todos juntos, o si lo reclamó a uno, tiene que esperar que sea insolvente o a ver qué pasa con eso. En la concurrente no. Puede reclamar a todos, puede reclamar a uno, ya sea sucesivo o simultáneamente. En eso está mejor que la solidaria. Por eso digo, hay un zafarrancho acá. Que después no sé cómo vamos a salir de esto porque va a crear mucha confusión. Después, el pago realizado por uno de los deudores exige la de los otros, por ejemplo, igual que la solidaria. La dación en pago, miren, la transacción, la innovación y la compensación propagan los efectos. Antes no propagaban, porque como eran de causas diferentes, no se propagaban. Lo único que sí se propagaba era el pago, porque el acreedor tenía derecho a que le paguen una sola vez en total. Bueno, ahora, la confusión, por supuesto, si la calidad de heredero y acreedor se confunde, no va a ser transmisible, ¿no es cierto? La renuncia tampoco extingue la de los demás. Pero la verdad, la interrupción y la reducción y la interrupción y la suspensión también corren separadamente. La mora de uno no se propaga. O sea, si vamos a hacer un régimen, acá sí la mora de la solidaria se propaga. La verdad es que sí es una cosa muy confusa. En lugar para ampliar los supuestos de solidaridad, lo que hicimos fue sumar mayor confusión. Entonces, no era el momento de introducirlas de esta manera en las obligaciones concurrentes. Pero bueno, hoy tiene su régimen propio y vamos a tener que fijar a ver qué se propaga, a ver qué no se propaga, para evitar que meter la pata en algún caso, ¿no? A ver. Pago por consignación. Pago por consignación se simplifica bastante. Pero ¿saben una cosa? No, la consignación de cosas ciertas no está contemplada. Está contemplada la consignación de dar suma de dinero
o la de cuando la elección está a cargo de una u otra parte. Pero la obligación de consignación es cosa cierta. Por ejemplo, la obligación del locatario que quiere consignar el inmueble, pero no lo recibe el acreedor, no está previsto. No, se olvidaron de eso. Vamos a tener que, como una actividad de la ley, que se rija por los mismos principios de hasta ahora, que era la notificación para que reciba la llave, no la lleve y deposita la llave judicialmente. Hoy en día no está prevista la consignación de cosas ciertas, solamente la de dar dinero y el tema de cuando la cosa, la elección, digamos, pertenece a una u otra parte que puede ser, digamos, compelido a realizar la elección. Bueno, y la novedad que tenemos en materia de consignación es que se prevé la consignación extrajudicial. La verdad, como otros zafarranchos, perdonen, ¿no? Pero la verdad que no está bien planeado. Porque está previsto solamente para las obligaciones de dar suma de dinero. Pero tiene tantas vueltas que nadie va a recurrir al pago por consignación extrajudicial. La verdad que es una oportunidad desperdiciada. Porque lo que se podría haber hecho es algo... Ahora cuando veamos los supuestos van a decir... si yo soy deudor y quiero hacer consignación judicial, primero tengo que notificar al acreedor que voy a ir a tal escribanía a consignar. Tal día, tal hora voy a ir a la escribanía a depositar. Una vez que voy, el escribano, papa caliente, y saber si vienen los campos y me roban, inmediatamente tengo que ir y notificar al acreedor que acá me están dejando plata. Si yo no lo puedo encontrar al acreedor, y ahí se terminó todo, tiene que ir por vía judicial. Ya me hacen cadera, ya me quedé, yo saqué la plata acá y no la quiero, se me la roban. Bueno, entonces, ahí se terminó el juicio. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a suponer que lo logra notificar, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Le notifico a la... O sea, primero le notifica al deudor, mire que voy a notificar. Después, cuando le deja la plata efectivamente al escribano, el escribano lo notifica. Bueno, y le dice... a ver, voy a hacer el depósito con todas las sumas de eso. Si el acreedor puede tomar estas posturas, puede aceptar el pago, el depósito y el procedimiento, con lo cual, fíjense, si acepto el procedimiento y si acepto el depósito, el acreedor está diciendo indirectamente y yo fui responsable porque no me pudo pagar judicialmente, tuvo que recurrir el procedimiento. Y en este caso las costas las paga el deudor que por ser consciente. Ahora, si el acreedor viene y dice, yo no soy moroso, yo no me negué nunca a recibir el pago. O dice, ¿sabe qué pasa? Me quería hacer un pago incompleto, por eso yo no lo acepté. Pero bueno, ya que me deja algo, tomo lo que me deja, me dejo pájaro en mano, a ver si todavía después no veo ningún pesito más. Se lo lleva. ¿Quién paga las costas del escribano y todo? El acreedor. O sea que el acreedor, ¿cómo? Encima que dice, no, momento, paga el acreedor. La otra es rechazar el procedimiento o no expedirse. Entonces, en ese caso, el deudor, bueno, tiene que decirte el lindo, llevarse la platita de la escribanía y hacer la ejecución judicial como normal y común. Entonces, ¿qué pasa? Al acreedor, la verdad que sí, la sanción está, cuando quiere discutir, no le conviene aceptar. O sí, para no enfrentar un juicio. Bueno, pero fíjense, ¿qué pasa con el acreedor que retira el depósito y tiene que pagar al escribano la costa, digamos, por decirlo de alguna manera, en sede extrajudicial? Dice, él puede, fíjense, si él acepta el depósito, aunque a añadientes, porque dice, yo no di lugar a esto, puede después reclamar lo que le siguen teniendo judicialmente y puede, lo que le pagó el escribano, pedir el reembolso. Loco, ¿para qué le hace pagar si después tiene que pedir el reembolso? Ahora, fíjense, primero tiene que hacer reserva cuando le dan el dinero en el recibo. Y después tiene un plazo de caducidad para reclamar lo que le debe, lo que le dejó debiendo o los honorarios de 30 días. Un plazo de caducidad.
O sea, yo no creo que sea muy útil esto de la notificación. O sea, si no lo encuentran, el deudor va a tener que correr la ejecución, o mejor dicho, la consignación judicial. Si lo encuentran, bueno, vamos a ver qué actitud toma, pero la verdad es que si él cobra un puchito y después quiere a seguir, digamos, debatiendo el tema y de la mora, para demostrar que no tuvo mora judicialmente, se puede encontrar con que le venció el plazo de 30 días y se queda con el pago parcial que recibió y nada más. Y capaz. Por eso digo, la verdad es que, no sé, esta parte del código, sí sé, lo voy a decir, pero la verdad es que estuvo muy mal pensada, porque se le puede haber sacado el jugo para descongestionar muchos pagos por consignación, para descongestionar trámites que la verdad son innecesarios. ¿Cómo está? Esto bien que se suma de dinero, porque bueno, pero el resto, la verdad, estas alternativas están mucho peor regulados que lo que estaba ahora, ¿no? Me parece. O bueno, el pago porque esto no estaba regulado oficialmente. La verdad es que fue no fue un acierto. Y después, tampoco puede el deudor recurrir al pago por consignación extrajudicial, como tampoco podría, o si lo hace, va a ser rechazada la demanda, cuando el acreedor optó por la resolución del contrato anteriormente. Si le notifica, no, ya incumpliste, yo no tengo interés en el cumplimiento, si nosotros decimos que la mora es el cumplimiento relativo, que la obligación subsiste en interés del deudor, del acreedor, y bueno, si el acreedor dijo, yo me voy a resolver, voy a fundar la mora, la resolución de la obligación, y evidentemente ya tampoco va a funcionar la ejecución extrajudicial. Bueno, el pago por subrogación, la verdad que no hay es mucho más simple todo esto. Lo que sí, la transacción se regula como contrato, la transacción queda regulada como contrato, y dice el código, de esta manera un poco confusa, porque dice que tiene valor de cosa juzgada, efecto de cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial. O sea que yo podría hacer valer, porque no hace diferencia entre cuando es judicial o extrajudicial. Podría hacerla valer, o sea, está en discusión. Yo me arriesgo a decir que solamente la transacción judicial, porque si es extrajudicial, la verdad no entiendo cómo puedo hacer venir a valer sin ningún tipo de control ni homologación a pretender efectos de cosa juzgada. Pero bueno, la verdad es que está tratada como un contrato ahora. Y queda siempre esa duda. Algo que no dije de las obligaciones solidarias, que eso sí es si se quiere un acierto, que quedaba bastante confuso qué pasaba cuando se moría un acreedor solidario, y que se decía que la obligación se dividía entre los herederos y demás. Pero quedaba como que la obligación seguía siendo solidaria frente al deudor. En cambio ahora, a muerte del acreedor, la obligación se divide y ya queda solucionado este tema. Entonces, y cada uno recibe en función de su hipoteca. Bueno, había millones de cosas más, pero la verdad es que veo que estamos todos cansados, que hay una exogenia acá de la noche, y me parece que, bueno, ya está. Entonces, todo esto que sirva para reflexionar, no encontramos la respuesta para las obligaciones de la persona de dinero, lamentablemente. No encontramos otra respuesta. Lo que sí me parece, yo les dejo el power, el tema de las nulidades es muy importante. Acuérdense que ahora está la mora del acreedor, acuérdense que ahora ya la discusión de si plazo cierto o incierto, las obligaciones pagadas en el domicilio de uno de otro, eso ya quedó absolutamente superado. Después, las obligaciones concurrentes, estudienlas para que no confundirse. La verdad es que vamos a tener que estar con el código abierto todo el tiempo, porque es tan parecido uno y otro que no se especifica la diferencia. La ejecución extrajudicial espero que le pueda tener alguna utilidad, espero, yo no se la pude hasta ahora, que la verdad que soy muy optimista. Y la verdad que
mientras tanto tengamos que interpretar este tipo de alianzas.